Bueno, pues en el momento en el que el Centro de Documentación Musical me pidió elegir mis 5 favoritos, fue bastante complicado, porque hay muchas cosas. Pero la verdad es que casi que sin pensarlo, llegué en mi cabeza a un formato con el cual tengo como un profundísimo afecto y sobre todo agradecimiento. Entonces pensé en el formato del cassette. Porque claro, acá hay libros, hay partituras, bueno, ustedes encuentran un montón de cosas, CDs, vinilos, pero para mí particularmente en mi historia con la música, el cassette ha sido fundamental. Y me parece muy triste que en este instante pues no sea tan importante, ¿no? Por lo que sucede con los formatos musicales. El cassette significa muchas cosas. Pues primero, no sé, en la década de los 60 cuando decidieron crearlo, yo que también soy periodista, fue un formato igual hecho en primera instancia para grabar voz y dictados, o sea, una herramienta muy periodística, que ya luego terminó convirtiéndose en una herramienta para poder grabar música, un formato. Es la primera vez que se piensa la música en movimiento y eso también me parece muy hermoso, pues porque antes para poder escuchar música estaban, claro, los vinilos, pero para eso había que tener un tornamesas y también era algo muy privilegiado tener vinilos o tener tornamesas. Pero de pronto llega este formato de cassette que además es súper fuerte, que se podía caer y no le pasaba nada, el vinilo hay que cuidarlo demasiado, pero el cassette es muy punky, ¿no? Es muy popular, es muy de sacarlo a la calle y en ese momento, pues también esa sensación de poder moverse con la música, pues antes no existía. También de poder armar nuestras propias playlists en el momento en que ya pasa de todas estas empresas que se dedicaron a crear cassettes, porque creo que en un momento la licencia la dejaron global para que precisamente todas las empresas pudieran crear cassettes porque estaba siendo muy popular. Pues entonces no solo uno escuchaba música, sino que uno podía grabarse, ¿no? Y grabar su propia música. Entonces no tenía que ser el estudio y todo un proceso para poder hacerlo, sino que cada cual, pues muy punky, lo podía hacer por sí, pues, por sí mismo. Entonces esto también es muy hermoso del cassette. Hay géneros musicales como el hip hop, como el punk, como el metal, un montón de géneros que en realidad tuvieron un gran auge en los 80, en los 90, pero pues en los 80 gracias al cassette. Yo nací en el 83, también en el contexto en el que me crié, en las posibilidades que había en mi casa, lo que se podía escuchar era cassettes. E incluso mi mamá me daba un cassette para regrabar una y otra vez mi voz y esa era como mi herramienta de juego chiquitica porque yo no tenía juguetes. Entonces el cassette también se volvió para mí una compañía muy grande, poder grabar mi voz desde pequeña, que es como una cosa súper loca, y hacer mis propios programas radiales. Muchos de los artistas a los que llegué en mi preadolescencia fueron gracias al cassette. Entonces ahí va mi primer favorito y es voy directamente a Terciopelados. La primera vez que yo vi a Andrea Echeverry, no sé, tenía por ahí 10, 11 años en la Universidad Nacional y a mí me voló la cabeza, pues porque no había visto nunca a una mujer así, con el tono de voz que además ella tenía. Yo estudiaba en ese momento en el conservatorio y cantaba y era como contralto, mezzosoprano a veces, pero en realidad contralto, y eso me confrontaba mucho, porque era raro que una niña tuviera la voz tan grave. Entonces cuando yo vi a Andrea y la escuché cantar y toda su actitud en esa época, 10 años tenía yo, el 93, pues era una cosa muy loca. Y el primer disco, cassette, que sacaron los Aterciopelados es este que está aquí en el Centro de Documentación Musical y es Con el corazón en la mano. Es un disco maravilloso. Por favor, la primera canción, La Gomela, como inicia, además, tiene una referencia directa, imagínense, en esa época, a una emisora, ya la van a escuchar ahora, en una emisora bogotana, y es un disco muy punky, absolutamente punky, pasado a Terciopelados de ser Delia y los aminoácidos a los Aterciopelados. Pues Andrea aparece en la versión ya de CD, bueno, una foto en donde ella está desnuda también, están los 4 ahí, es como bien punky también la portada. Esto ya lo edita en su momento BMG, pues también con Culebra, un sello mexicano, que en ese momento fue muy importante para el sonido nacional y para el rock, porque ellos editaron muchas bandas. Aquí está Mujer Gala, que fue el primer número 1 de los Aterciopelados en la radio nacional. Ellos tampoco lo vieron venir, pasaron la canción, terminaron rotándola y llegaron a un número 1. Y eso fue muy importante para ellos. Luego de este disco es que viene El Dorado, que pues también sale en CD, en cassette, y que pues por supuesto ya sabemos lo que significa no solo para Terciopelados, sino para el rock nacional. Pero lo antecede
esta joya que es Con el corazón en la mano, y miren que hace unos años, aquí dentro de estos favoritos, y encontré aquí en el centro de documentación que tienen esta joya que fue dirigida por Andrea Echeverry Arias, y es el libro Con el corazón en la mano, que salió también como con IDARTES. Y en este libro está todo un recuento de la historia de los Aterciopelados. Hay extractos de canciones de ellos, recortes de prensa, fotos, y además fue hecho por ellos. Entonces no, pues miren esta belleza, súper aterciopelado. Es muy, muy bello. Es un documento maravilloso. Así que bueno, tanto el libro como este cassette para mí es fundamental porque me marcó definitivamente, y lo encuentran aquí. Dentro de mis favoritos aterciopelados también entra esto que encontré, un VHS que es Aterciopelados en concierto en el 97. O sea, esto es un momento de gloria también para el rock latinoamericano. Café Tacuba, Soda Stereo, Caifanes, Héroes del Silencio, Aterciopelados, como banda colombiana la estaba rompiendo. Y pues aquí están, imagínense, en los premios, en los Grammy, en los Latin Grammy, estaban nominados como Mejor Grupo Alternativo de Rock Latino, y está toda esta presentación que resume parte de lo que era la discografía hasta ese momento, La Pipa de la Paz, El Dorado, Con el corazón en la mano. Y esto lo encuentran también aquí en el Centro de Documentación Musical. Entonces, pues es una maravilla. Para mí, que soy una fan agradecida, terciopelada total, pues es precioso encontrar eso, y sobre todo encontrar esto, que para la niña Simona de 10 años, pues imagínense la joya que es. Mi segundo favorito tiene mucho que ver con mi conexión con los cassettes, y ya van a entender por qué. Y con una banda que en realidad fue la primerísima que me llegó en la vida de las bandas nacionales. Y son los Señores de las 1280 Almas. Este cassette que tengo aquí es el Aquí vamos otra vez, que para muchas personas es el primer cassette disco de las almas, pero en realidad no lo es. Sin embargo, les voy a contar qué pasaba en este instante. Esto también es esto es 1994 aproximadamente, cuando sale el Aquí vamos otra vez, que tiene una selección de canciones que en realidad venían de un trabajo, una grabación anterior, que es el Háblame de Horror. El Háblame de Horror, también para las 1280 Almas, en algunas entrevistas, es como una especie de demo. Ellos decían que no tenían tantas pretensiones en este momento cuando lo grabaron, que en realidad era una época muy difícil en Latinoamérica y en Colombia, económicamente hablando. Era muy difícil grabar, conseguir instrumentos, ensayar. Era la hora Gaviria, ensayar también era toda una película en esa época. Pero ellos grabaron ese Háblame de Horror. Incluso la guitarra la grabaron con un amplificador de bajo porque no tenían cómo tener un amplificador de guitarra. Y ahí hicieron estas canciones que resumen también gran parte de la historia política del país, y de un sonido que llegaba también gracias a los cassettes, muy del hip hop, ¿no? O también el sonido de los Beastie Boys, o incluso de los Red Hot Chili Peppers, de Mano Negra, y ellos empiezan a meter todo eso por ahí. Un día, Juan Carlos, el bajista, el gordo de las 1280 Almas, se encontró con Héctor Buitrago. Eso cuenta él alguna vez. Se lo encontró en una buseta. Ellos se encontraban por la Javeriana, ¿no? Héctor trabajaba en la Javeriana. Aterciopelados ya había firmado con BMG el disco del que les hablé, el cassette Con el corazón en la mano. Y le dijo a Juan Carlos que los de BMG los estaban buscando las 1280 Almas porque querían firmarlos, que por qué no iba. Él cae ese mismo día, habla con BMG, los firman y deciden sacar entonces a los 6 meses un disco, grabar algo, pero ellos no tenían nuevas canciones, tenían las que venían del Háblame de Horror. Entonces vuelven a grabar aquí muchas de estas canciones, el Aquí vamos otra vez. Y por eso se vuelve el primer disco de Las Almas oficial, pues porque era con un sello discográfico y tiene mayor alcance. Yo traje aquí algo que ustedes no van a poder encontrar en la Biblioteca Nacional hasta que yo sea una señora de 90 o 100 años y que tal vez lo done en ese instante, y es el cassette que yo recibí a mis 11, 10 años por mi tía, que es el Háblame de Horror. Es de los objetos más preciados que yo tengo en la vida. Incluso ellos me lo firmaron alguna vez que se los mostré, porque me ha acompañado durante 30 años aproximadamente este cassette. Decidí no colorearlo además para conservarlo, y pues es el que antecede todo, el todo por el todo de las 1280 Almas. Para mí una de las bandas más brutales que también ha tenido este país.
Y pues bueno, es una maravilla que este cassette lo tengan aquí en el Centro de Documentación Musical para que ustedes vengan y escuchen parte de lo que es la historia, no solo de las 1280 almas, sino también una historia como sociopolítica muy fuerte de Colombia en los 90. Mi siguiente favorito del Centro de Documentación Musical tiene que ver con la Simona Niña, Niña, Niña y la Simona Mamá, que a veces termina siendo lo mismo porque uno materna también como lo maternaron. Y la música para mí siempre ha sido fundamental y ha atravesado mi vida. Y hay un señor que es como el rey de la canción infantil colombiana que agradezco mucho a mi madre que me lo haya puesto desde que tengo memoria, y es Jairo Ojeda. Jairo Ojeda es caucano y particularmente no estudió música, creció en el Cauca, sino que decidió estudiar antropología. Es colega mío. Desde que terminó bachillerato aquí en Bogotá, entró también a la Universidad Nacional, mi alma mater, y allí estudió antropología. Cuando salió de la carrera, decidió ser profe de niños. Y cuando dictaba clases, la música era una herramienta de pedagogía musical muy poderosa y lo sigue siendo hasta la fecha, ¿o no, maestros? Así que él construía canciones con los más chiquitos alrededor de las cosas más cotidianas. Muchas de estas canciones tenían que ver con ritmos del Chocó, pero también con cumbia, sobre todo como con ritmos tradicionales colombianos. Y esa era la forma en que se comunicaba con los niños. Uno de los padres de estos chiquiticos a los que él le dictaba clase, un día le propuso que por qué no grababa esas canciones. Y cuenta la historia que el gran Jairo Ojeda tuvo como 15 días, de pronto eso es como un mito, pero bueno, 15 días para poder grabar esas canciones. Y decidió que su hija, Itayo Sara Ojeda, que es una de las grandes cantantes que tiene este país, pero que en ese momento era chirriquitica, cantara cada una de esas canciones. Eso que grabaron, ese disco se llama Todos Podemos Cantar, que es el mismo nombre que tiene este libro que encontré aquí en el Centro de Documentación Musical, Canciones y Poemas para Niños de 0 a 100 años. Y ella canta cada una de esas canciones, Chontaduro Maduro, La Gotica, yo me las sé absolutamente todas, y era muy bonito uno escuchar a una niña cantando canciones para niños. Así que era mucho más fácil aprendérselas. Lo más bello es que ahora ellos son adultos y siguen tocando y siguen cantando, y que esas canciones también nos acercaron a muchos niños de 0 a 100 años a bastantes ritmos de nuestro país. Así que bueno, esta joya está aquí en el Centro de Documentación Musical, y si ustedes tienen la oportunidad de poder ver en vivo a Jairo Ojeda y a Itayo Sara con Todos Podemos Cantar, no dejen de hacerlo porque es de los regalos más hermosos que uno puede darse. Mi último favorito, aunque tengo muchos favoritos del Centro de Documentación Musical, tiene pues todo que ver con mi vida y el contexto familiar. Particularmente en mi casa se escuchaba también mucho Lucho Bermúdez. Y en mi memoria es como ese momento de Lucho Bermúdez y de Matilde Díaz. Y aunque no soy una especialista en el tema, pues sí me genera mucho afecto pensarme en esa época que cantaba enfrente del espejo sus canciones, que también me las sé todas. Y encontré aquí en el Centro de Documentación Musical pues bastantes cosas alrededor de Lucho Bermúdez. Una de esas es esta joya, que es una partitura de una de esas canciones emblemáticas del gran Lucho Bermúdez y de su orquesta, y es nada más y nada menos que Sal si puedes. Esta es la partitura, así que si ustedes pues aman este tipo de música tanto como yo y como la mayoría de la población colombiana, quien no ha escuchado a Lucho Bermúdez, pueden venir a ver estas partituras y pues estos arreglos. Pero aparte, pues sobre Lucho y sobre Matilde hay un montón de cosas. Ya ahora voy a hacer mi acotación con relación a la historia de Matilde, que también me parece importante mencionarla, precisamente porque siempre está enmarcada alrededor del trabajo de Lucho Bermúdez, sabiendo que es una gran compositora que antes, durante y después hizo muchísima música. Una de estas, por no decir que es la primera mujer que estuvo en una orquesta colombiana, que era la orquesta de Lucho Bermúdez y era su voz. Pero bueno, a Matilde, esta historia de la música machista siempre la relaciona con Lucho Bermúdez. Encontré también esta reseña periodística que pesa una vida, pero es que imagínense toda la prensa, años 40, 50, 60, alrededor de todo lo que hacía Lucho. Porque además, miren, la Orquesta del Caribe, yo intentando mostrarles, la Orquesta del Caribe viajará pronto a los Estados Unidos. 1945, imagínense lo que es esta época. Y hay algo que también me vale la pena mencionar, ya les dije, yo no soy especialista particularmente en este tema, pero lo que sí sé
es que gracias al maestro Lucho Bermúdez, muchas de estas canciones, de estos porros, por ejemplo, se convirtieron en estándares. Y entonces las orquestas de toda Latinoamérica y del mundo entero, o sea, se les trataba como estas canciones como si fueran jazz. Y eso es absolutamente precioso. Así que bueno, si a ustedes también les interesa la prensa tanto como a mí, pueden encontrar esto que pesa bastante y es una reseña periodística alrededor de Lucho Bermúdez. También hay fotos. Ahora les contaba que los arreglos de estas partituras pues lo hizo Alex Tovar. Hay fotos de Lucho con Alex. Hay también pues muchísimas cosas alrededor de Matilde Díaz y hay bastante del archivo de Matilde aquí en el Centro de Documentación Musical. Para mí esto es como mi historia familiar. Yo escucho esa música y viajo directamente como a un lugar de mucha felicidad en mi casa, así que me parece precioso que se conserve esto en este lugar. Bien, estos fueron mis favoritos del CDM. Espero que hayan resonado con alguno, que vengan a conocer el Centro de Documentación Musical, a indagar todo lo que hay aquí y que si ustedes se dedican a la música específicamente y quieren donar algo, por favor, háganlo. Sobre todo me dirijo en este caso a quienes, por ejemplo, hacen rock, ¿no? O todos los géneros a los que me referí el día de hoy. Existe aquí en el Centro de Documentación Musical, pero debería existir mucho más. Partituras del rock and roll colombiano, porque, por ejemplo, no hay. Así que si usted, músico, tiene en su casa sus partituras o no lo ha hecho, no ha hecho el ejercicio de pasar sus canciones a partituras, hágalo y tráigalo. Si tiene su disco, su cassette, su demo, su vinilo, el libro que sacó alrededor de sus canciones, reseñas. A veces uno dice, no, pues todo reposa ahora en la nube. No sabemos qué va a pasar con la nube. Y aquí en la Biblioteca Nacional existe este Centro de Documentación Musical para que en 100 años sepan qué fue lo que pasó con la música durante todo este tiempo. Así que vale toda la pena, es una campaña que estoy haciendo aquí para que de verdad traigan todo ese material y para que vengan y conozcan la Biblioteca Nacional y particularmente suban la escalera y volteen a la izquierda y ahí encuentran el Centro de Documentación Musical.